La sección de análisis de conducta de la Policía Nacional asiste a los investigadores policiales en múltiples tareas, que van desde la realización de perfiles psicológicos de agresores desconocidos al análisis de declaraciones grabadas. También les asiste en la preparación de interrogatorios, en la realización de inspecciones oculares, en la reconstrucción de hechos o análisis también de las llamadas a los teléfonos de emergencia. Todo ello desde un punto de vista riguroso con el método científico. Se trata de analizar la conducta criminal más allá de la escena del delito. Es una nueva propuesta para Sin Distancias de Ángel Gómez, profesor del Departamento de Psicología Social y de las Soy Ángel Gómez, de la profesor UNED. del Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la UNED. Hoy vamos a hacer una entrevista, vamos a tener una charla con Juan Enrique Soto Castro. Juan Enrique es doctor en Psicología por la Universidad Camilo José Cela, es experto en neurociencias por la Universidad de Salamanca, diplomado en Ciencias Políticas también por Salamanca y máster en Perfilación Criminal por la Fundación Universitaria Behavioral Law. Y bueno, muchísimas más cosas que no me voy a detener a explicar aquí, pero principalmente hoy está porque es inspector jefe de Policía Nacional, jefe de la sección de análisis de conducta. Hola, Juan Enrique. Muy buenas, Ángel. ¿Cuál es el origen del grupo de análisis de conducta en el cual estás trabajando desde hace ya unos años? Pues mira, se creó en el 2010, hace 7 años ya, un poquito más, porque fue por mayo, y la idea era aplicar la psicología a la investigación policial. Es verdad que al principio éramos solo 2 miembros, pero bueno, poco a poco hemos crecido y ya somos la astronómica cantidad de 5. Está muy bien. Está bien. Los 5 somos psicólogos, todos son policías de diferentes categorías. Y en estos 7 años pues hemos ido intentando dar respuesta a las necesidades de los investigadores. Porque, entre otras cosas, nosotros no trabajamos si ellos no nos llaman. Trabajamos a requerimiento. Entonces, en la medida en que ellos nos han ido planteando sus casos, sus problemáticas, sus necesidades, nosotros hemos ido generando metodologías, posibilidades para dar respuesta desde el ámbito de la psicología a esas necesidades. Fundamentalmente han sido siempre investigación de casos abiertos. La inmensa mayoría de ellos han sido homicidios. Es verdad que al principio nuestra principal problemática era que nos conocieran los propios compañeros, que supieran que existíamos. Eso poquito a poco lo hemos ido venciendo y también es verdad que ellos al principio nos ponían un poco a prueba y entonces nos solicitaban colaboración para casos que fundamentalmente tenían atascados, casos que podían tener hasta 10, 12 años. Pero bueno, en la medida en que incluso esos casos tan atascados, algunos, incluso más de la mitad de los que nos han planteado, iban saliendo, se iban resolviendo, pues nos empezaban a plantear casos que tenían inmediatos, casos que acababan de entrar. Y en esa dinámica de tratar de resolver las problemáticas que ellos nos iban planteando, porque cada caso era un mundo, pues hemos ido avanzando hasta llegar al momento en el que estamos ahora, que por decirte brevemente tenemos más trabajo del que podemos asumir, con lo cual, bueno, hemos cumplido algunas metas. Muy bien, ¿y nos podrías dar una visión general de qué es lo que hacéis en particular? Porque hablar de casos, hablar de que vuestros compañeros acuden a vosotros, etcétera. Pero para que la persona que nos está escuchando pueda tener una imagen más precisa de exactamente qué es lo que hacéis, ¿nos puede dar algo de información? Pues sí, y además, si te parece, voy a hacerlo, o podría hacerlo, planteando un hipotético caso de homicidio. Entonces, para ver todas las posibilidades a lo largo de todo el proceso de investigación. Bueno, pues pudiera empezar este caso con una llamada. Alguien llama a los servicios de emergencia y dice que hay una persona que al parecer está cadáver y aquello tiene pinta de ser violento. Pues ya podríamos empezar analizando desde un punto de vista psicológico la llamada de esa alerta, porque venimos observando que esas llamadas tienen características diferentes si el que ha llamado ha sido la persona que ha generado el hecho o si es un testigo honesto. Con lo cual, sin siquiera haber ido al lugar del hecho, ya podemos ofrecerle algo al investigador, porque en ese momento de la investigación que tú le puedas decir al investigador, oye, el que ha hecho la llamada se convierte en tu primer sospechoso, es una gran ventaja. Claro. Al mismo tiempo, nos desplazaríamos al lugar de los hechos y haríamos nuestra propia inspección ocular. Estaríamos allí con el compañero de judicial, con el compañero de científica, cada uno busca lo suyo con su metodología y su tecnología y su habilidad, y nosotros
trabajaríamos desde un punto de vista psicológico, trataríamos de encontrar y de comprender las conductas que allí se pueden haber desarrollado. Con lo cual haríamos la inspección ocular en el lugar. Si aún así seguimos sin tener ningún sospechoso, haríamos un perfil psicológico del agresor desconocido. Aplicaríamos nuestra metodología y sacaríamos un perfil. Lo importante del perfil no es tanto las características que se nos pudieran ocurrir, las que pudiéramos extraer, sino ofrecerle sugerencias operativas. ¿Qué puede hacer con ese listado de características? ¿Dónde ir a buscar a alguien que las pudiera cumplir? Eso realmente lo que quiere el investigador es que le digamos qué puede hacer. Sí. En el caso de que el perfil psicológico el investigador lo utilice y junto con otros indicios de la investigación les lleve a un sospechoso concreto, podríamos hacer un contraperfil. Ya tenemos el hecho, tenemos a un individuo, analizaríamos ambos y veríamos si ese individuo puede haber sido capaz de cometer ese hecho. Que nos dice que sí, se afianza como sospechoso y además hay otros indicios, procedería a la detención. Prepararíamos con los investigadores cómo hacer esa detención. Por la mañana, por la noche, con toda la parafernalia, los geos, sí, la UIP, lo que hiciera falta, o de un modo muy discreto, en su casa, en el trabajo. Cada persona tiene sus peculiaridades. Hecha la detención, procedería a tomarle declaración. Pues eso también lo prepararíamos previamente y luego lo haríamos. Lo podría hacer el investigador asesorado por nosotros en tiempo real o incluso nosotros mismos podríamos hacer el interrogatorio. Ese interrogatorio además se graba y analizaríamos la grabación, el qué se dice y el cómo se dice, y le daríamos su informe. Al mismo tiempo podríamos participar en inspecciones, en entradas y registro, en domicilios, en escenas. Podríamos hacer una reconstrucción del hecho y finalmente iríamos a juicio y defenderíamos todos nuestros informes, teniendo en cuenta que desde hace un tiempo ya los jueces nos consideran peritos en la materia. Con lo cual, desde la llamada inicial hasta la defensa en el estrado, podemos hacer bastantes cosas, podemos apartar bastantes cosas. Muy interesante. Y igual que dices que existe un perfil o que se puede crear un perfil de cada una de esas situaciones, a mí me interesa en particular cuál es el perfil de las personas que trabajan contigo. ¿Qué tipo de formación es necesaria para poder llegar a tener esos conocimientos, aplicarlos y sobre todo que personas como jueces reconozcan que podéis ser una autoridad y podéis dar una opinión que realmente va a resultar útil? Pues los cinco somos psicólogos. De los 5 ya hay 2 doctores y todos tenemos varios másteres de comunicación no verbal, personalidad y diferentes posibilidades. Y además es que no paramos de formarnos. Ahora mismo hay varios que estamos haciendo diferentes posgrados. La necesidad nos obliga porque la realidad es tan diversa, aunque parece que sea poca decir, no, solo investigamos homicidios, pero la realidad es tan diversa que muchísimas veces vemos que no llegamos, que no somos capaces de dar una respuesta con fundamento, que es lo esencial. Eso nos obliga constantemente a estar formándonos, a dar respuesta a esa inquietud que nos obliga a dar cada vez un mejor servicio. Algo con lo que no quiero que se queden las personas que nos están escuchando. Has puesto un ejemplo, algo que te iba a pedir precisamente, pero ya te has adelantado, así que te lo agradezco, pero es una situación de un comportamiento delictivo individual. A mí particularmente, por la investigación que hacemos en el departamento, nos interesan también, además, otro tipo de delitos, llámese colectivos o grupales, bueno, cuando alguien comete un acto o bien de terrorismo o bien porque pertenece a una banda. ¿Cómo analizáis ese tipo de situaciones? O a lo mejor no las habéis analizado, no lo sé. ¿Qué me podéis decir sobre esto? Hay que hacer una salvedad, y es que nosotros estamos, por ejemplo, estamos en policía judicial. Eso nos condiciona la temática. Por ejemplo, nosotros no estamos habilitados para hacer nada de terrorismo. Y dentro de policía judicial sí que puede haber una casuística grupal. Podemos hablar, por ejemplo, de delincuencia organizada. Los pocos intentos que hemos hecho para analizar comportamientos de individuos inmersos en grupos organizados no han aportado nada de valor a la investigación. Porque
la profesionalización del delito les lleva a que su comportamiento suele ser muy poco distintivo. Y ahí poco podemos aportar. De hecho, si hay alguna colaboración que nos es solicitada que rechazamos amablemente, pero las rechazamos, suelen tener que ver con delincuencia organizada, porque no les podemos dar nada que ellos no sepan. Podemos estar viendo vídeos, podemos estar analizando individuos, grabaciones, interrogatorios, pero su forma de trabajar y de comportarse no aporta, en general, nada tan distintivo que a nosotros nos permita tirar de ese hilo y ofrecer valor a nuestro trabajo. Entonces, en ese sentido, poco podemos aportar. Muy bien. Una de las cosas que creo puede tener especial interés es, además de tratar de explicar la situación, de tratar de buscar al culpable, me gustaría saber, ¿existe alguna posibilidad de que toda esa información y todo ese tipo de análisis que hacéis sirva para prevenir? También es complicado porque el judicial, por su propia definición, trabaja para investigar delitos ya cometidos. Y lo que nos llega a nosotros son una pequeñísima parte de los delitos que se cometen. Entonces, extraer generalizaciones a partir de estos casos tan particulares, porque además suelen ser los ejemplos que desviarían la media, aportan una escasa generalización. Y de ahí a generar programas preventivos lo veo complicado. Al final, nuestra respuesta va indicada al caso único que está por esclarecer y poco más o poco menos que eso es lo que solemos trabajar. Sí, me parece muy interesante. No lo veo como una limitación, sino que es una especialización. Exactamente. Así que no hay ningún problema. Algo que me resulta muy interesante de lo que has comentado antes y también hemos hablado nosotros antes de la entrevista es la cuestión de la formación que tiene la gente que está trabajando con vosotros, que es muy especializada y a veces se tiene la idea o el estereotipo desde fuera de que determinados cuerpos, sea la policía, sea otro, que no están suficientemente formados. Y a mí sí que me ha llamado la atención ese interés por tratar de mejorar y por tratar de llegar a aquello donde no se tiene un conocimiento. Como estabas comentando antes, que trabajáis un poco a demanda, pero sin embargo tratáis de ir por delante vosotros mismos, ¿no? Claro. Tratar de iros formando, ¿no? Me gustaría saber, ¿tenéis algún tipo de colaboración con universidades o con científicos? Porque, de hecho, en el resumen que me mandaste para hacer la entrevista hablabas del método científico, ¿no? Entonces eso me hizo mucha ilusión, ¿no? Psicólogos que trabajan con el método científico para este tipo de labor, ¿no? Pues me parece muy relevante, ¿no? ¿Nos podría decir si existe algún tipo de colaboración y de qué tipo con alguna entidad, sea universidad o de otro? Sí, la verdad es que la colaboración, bueno, esta entrevista es un ejemplo de ello. Últimamente, desde los últimos 5 años de la sección, es constante. Nosotros somos conscientes de que tenemos los datos de campo y que la metodología la tenemos que mejorar, entre otras cosas por pura supervivencia profesional, porque nuestro trabajo al final acaba en el estrado. Y cuando las partes que atacan, entre comillas, nuestro trabajo difícilmente pueden rebatir la forma en la que hemos conseguido nuestras hipótesis, nuestras conclusiones, atacan al perito. Y una de las primeras cosas que nos plantean es quién es usted y qué formación tiene. Entonces, cuando sueltas allí toda la cartelería de tu currículum, pues bueno, callas algunas voces. Pero es que además, el trabajo que tú haces, si no tiene un apoyo científico detrás, cuesta utilizarlo en un campo como este de la psicología criminal, en el que hay mucho prejuicio, mucho estereotipo, ¿no? Entonces, eso solo lo puedes combatir con una solidez detrás. Y esa preocupación para nosotros ha sido fundamental desde el primer momento. Y eso nos ha llevado a contactar con instituciones públicas, privadas, con universidades. Trabajamos mucho con universidades. Se plantean investigaciones, campos en común. Ahora mismo los 5 participamos en procesos de formación. Estamos en
diversos tipos de experimentos, colaboraciones, unas de nivel muy local y otras de nivel europeo. Es decir, para nosotros es una preocupación constante, aunque solo sea, repito, por nuestra supervivencia profesional a la hora de defender nuestro trabajo. Ya me voy a meter en un poquito más en detalle sobre alguna cosa que has comentado antes y que ya hemos dejado claro que utilizáis el método científico y el hecho de que vais resolviendo casos y eso os va haciendo mejorar vuestra imagen en la mejor carta de presentación, ¿no? Una de las cosas que me llamaba la atención, porque, claro, podéis hacer un análisis de conducta, pero sobre todo el que esté estudiando psicología y nos esté escuchando, pensará, bueno, ¿cómo se analiza la información cuando, por ejemplo, te llaman por teléfono? Ya no es solamente el hecho de que el que llama pueda ser culpable o no culpable. Me gustaría saber si tenéis alguna metodología o consideráis de alguna manera qué es lo que dice, cómo lo dice, el tono de voz, si está expresando emociones o no, si utilizáis algún análisis de contenido, ya metiéndome un poco más en detalle en eso, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? Si nos lo puedes decir, claro. Sí, claro. De hecho, por dar un ejemplo, fue ayer, o sea que más reciente imposible. Nos dieron una buena noticia porque nos han aceptado la compra de un software especialmente dedicado para analizar las grabaciones de voz. Entonces, no es que solo con eso ya vayamos a hacer mejor nuestro trabajo, sino que hemos visto que, por ejemplo, al analizar la conducta grabada sin comportamiento visible, pues hay ciertas limitaciones. Efectivamente, hacemos un análisis de contenido, lo intentamos analizar por criterios, analizamos la prosodia emocional, pero por ejemplo todos esos factores como latencia de respuesta, los titubeos, muchos los puedes captar porque evidentemente ya estás entrenado, pero hay otra muchísima información que se nos escapa, no somos capaces de percibirla y si no la percibimos se nos escapa. Y para todo eso es precisamente para lo que usamos las universidades, todas esas empresas que nos ofrecen su material, nosotros lo testamos y si funciona lo incorporamos. Pero la idea es como mencionabas antes, es analizar el qué dice y el cómo lo dice. Separamos todos los canales que somos capaces de detectar, los analizamos uno por uno y todos en conjunto. El software nos ayuda muchísimo y cuanto más especializado es, muchísimo mejor. Nosotros estamos en la búsqueda y captura del mejor material y si lo podemos conseguir, lo aplicamos. Y lo bueno que tiene es que directamente lo vamos a aplicar con casos reales. Y además con la presión de dar una respuesta. Entonces, para nosotros, metodológicamente, eso es una gran ventaja. Me parece muy interesante lo que estás comentando, porque a veces hay una percepción sesgada de determinadas personas sobre qué tipo de trabajo, cómo hacéis el trabajo en este caso. Sobre todo, estoy hablando de las series de televisión, las películas, y hay veces que el público en general piensa, no, es alguien que tiene una capacidad sensorial o perceptiva determinada, ¿no? Y no, es que está basado en unos métodos porque supongo que igual que tenéis o vais a tener un software para analizar este tipo de comportamientos, pues también os basaréis en otra metodología para hacer otro tipo de análisis. Supongo que a lo mejor las imágenes las analizaréis con un software o a través de la evaluación de jueces. No lo sé si nos quieres comentar algo sobre esto. Te voy a poner un ejemplo, porque los análisis que nosotros hacemos nunca lo hace un único analista. Mínimo 2. Pero dado que al final esto lo trabajamos con la idea de aprender todos, la verdad es que prácticamente todos los casos, de un modo u otro, los vemos todos. Tenemos siempre, o dependiendo de los casos, pero fundamentalmente 3 fases. Una de recolección de datos, otra, digamos, de inferencias, conclusiones provisionales y una última de hipótesis. ¿Cómo lo haríamos en un caso? Si nosotros estamos los 5, toda la información que nos han facilitado los investigadores la pondríamos a disposición de los 5. Haríamos 5 copias y cada uno tiene la suya. Cada uno individualmente extrae todos los datos que es capaz de detectar. Dependiendo de la metodología, los organiza como corresponda. Cuando ya todos tenemos nuestros propios datos, los ponemos en común y defendemos nuestros datos. Yo he visto esto, tú has visto esto, y hay que argumentarlo. Y solo lo que al final queda bien argumentado se sostiene. Hemos consensuado los datos, se reparte ese consenso y cada uno en la intimidad de su mesa y de su ordenador extrae las primeras inferencias.
Cuando todos han hecho sus inferencias, nuevamente se ponen en común, se defienden. Esta parte ya es más controvertida porque aquí ya estamos en el terreno de la hipótesis, pero hay que defenderlas. Y una vez que hemos defendido esas inferencias, se han consensuado, se vuelven a repartir y cada uno extrae sus propias hipótesis finales. Y una vez más, para terminar, se ponen en común y se defienden. Eso lo hacemos en todos los casos. Con lo cual, las hipótesis finales que damos de cada caso ha sido extraída individualmente por cada uno de ellos y puesta en común, consensuada entre todos. Pues para las personas que nos estén escuchando, decir que ese sistema es prácticamente el mismo que nosotros utilizamos para determinadas investigaciones. Sobre todo cuando, por ejemplo, alguien tiene que hacer una exposición abierta de un texto o algo así y hay que hacer los análisis. Nosotros también tenemos software, diferentes tipos de software, porque hay algunos que detectan el contenido, otros que detectan más las emociones, etcétera, etcétera. Pero siempre esa evaluación de los jueces es algo que se hace en la mayoría de las investigaciones cuando se requiere este tipo de información, ¿no? Ya para ir un poco finalizando, me gustaría además que me comentaras, si es el caso, has dicho que tenéis colaboraciones con universidades, pero saber cuál es vuestra colaboración con otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sea Guardia Civil, sea el Ejército en su caso, o cualquier otro tipo de organización. Saber si hay una coordinación a nivel formativo y a nivel informativo también. Fundamentalmente la colaboración que suele haber es a nivel de formación. Es más, incluso, como te comentaba previamente, hace unos años creamos un grupo que aglutina una serie de instituciones, como la Guardia Civil, la Policía Nacional, el CIDCO de Secretaría de Estado, el CNI, el Ejército, y todo está formado para trabajar el tema de la psicología aplicado a la inteligencia. Y nos reunimos varias veces al año, tenemos investigaciones que atañen a varias de esas instituciones con intereses comunes, y en estos 3 años se han ido planteando cuestiones que resultan al final de lo más interesante y permite esa fluidez entre cuerpos e instituciones que en principio podrían tener ámbitos de actuación diferentes, los tienen, pero que al final sus formas de trabajar y sus objetivos son similares o son comunes. Y en esa unión, en ese trabajo en común, estamos consiguiendo cosas bastante interesantes, desde el ámbito de las neurociencias hasta el ámbito de la radicalización y terrorista, ¿no? Uh-huh. O sea que las posibilidades son muy amplias. Otra cosa es que trabajemos conjuntamente en determinados casos. Eso se podría dar siempre que se dé un caso que tenga influencia en ámbito de ambos cuerpos, ¿no? Pero eso hoy por hoy yo todavía no he tenido la oportunidad de que se produzca. No tenemos ningún asesino en serie que cometa sus asesinos en zona rural y en zona urbana. Pero de producirse trabajaríamos sin duda sin ningún problema en colaboración, porque de hecho las respectivas secciones de análisis de conducta estamos en permanente contacto y compartimos información, formación, metodologías, etcétera, etcétera. Muy interesante, y con tu respuesta me lo has puesto muy fácil para hacerte la última pregunta. Como decía cuando te he presentado, eres experto en neurociencias, has hablado de la cuestión de terrorismo y aunque has dicho que no analizáis la cuestión del grupo y de este tipo de colectivos en particular, sin embargo acabas de sacar un libro sobre terrorismo, en concreto sobre yihadismo. Ya sabes que a mí me interesan ambas cosas, tanto el terrorismo como la neurociencia. Entonces mi última pregunta sería, ¿y por qué? ¿Por qué este libro sobre yihadismo? Y simplemente en 1 minuto o menos, sí, muy que rápido. Me dijeras un poco en qué consiste. Pues lo más rápidamente que pueda. Cuando el Daesh comenzó a emitir estos vídeos de decapitaciones de prisioneros occidentales, yo en los medios de comunicación de todo tipo escuchaba cosas como que no entendían cómo estos prisioneros se entregaban tan dócilmente a una muerte tan atroz. Y yo, por supuesto, veía esos vídeos y estaba absolutamente en contra. O sea, el proceso psicológico que tiene que haber detrás de esa conducta final tiene que ser tan complejo que no lo conocemos, ¿no? Entonces yo empecé a escribir una a una
porque entonces habían salido un par de ellas, intentando de un modo personal rebatir y ver qué podía haber detrás. Pero claro, empezaron a sucederse los vídeos y aquello fue creciendo y al final se convirtió en todo un ensayo. Sí. Y la idea era entender qué decisiones había detrás de la forma en la que esos vídeos fueron realizados. Tanto los actores que se ven en los vídeos como las personas que hay detrás que realizaron, el director, sí. Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, fruto de esa inquietud por intentar comprenderlo, acabó saliendo todo un ensayo que ha sido publicado recientemente. Muy bien, pues aprovecharemos a lo mejor otro día para otro programa. Y con esto, bueno, agradecerte inmensamente tu participación en el programa, porque sabemos que eres un experto en el tema y hemos tenido la suerte de tenerte aquí. Y bueno, simplemente terminar diciendo que un poco cuando hablo contigo me pasa lo que siento yo en algunas conferencias, ¿no? Que ojalá ni tú ni yo tuviéramos que hacer determinado tipo de trabajo, porque claro, ni habría crimen ni habría terrorismo, ¿no? Pero dado que lo hay, pues bueno, la cuestión es que las mejores personas puedan estar a cargo de tratar de solucionarlo, ¿no? Como es vuestro caso. Así que muchísimas gracias, Juan Enrique, y hasta otro día. Muchas gracias, Ángel.